tutorial vamos a continuar explorando las propiedades. Y vamos a ver qué alternativas nos da Xcode pues, para hacer que escribamos menos código. Bien, si os fijáis, en la declaración de la clase, pues hemos declarado las variables de instancia, ¿vale? Y luego en la implementación, pues hemos hecho la asociación de las propiedades correspondientes con la variable de instancia. ¿Qué ocurre? Pues que esto de declarar las variables de instancia, pues también es un rollete, ¿no? Entonces, a partir de la versión 4.6 de Xcode, pues es posible el omitirnos la declaración de las variables de instancia y que éstas, por así decirlo, sean declaradas bajo demanda en el momento en el que las asociemos a una propiedad. Me explico. Si yo estoy en mi archivo de declaración de la clase coche y borro esto, ¿vale? Aparentemente, pues me acabo de cargar mis variables de instancia, ¿vale? Y sin embargo, he definido unas propiedades. Hasta aquí, pues bueno, pues todo parece que está bien, pero me voy a encontrar con un problema si he borrado mis variables de instancia. ¿Qué pasará en el archivo de implementación de la clase? Pues que en el archivo de implementación de la clase yo tengo que relacionar de nuevo mi propiedad con mi variable de instancia. Pero si mi variable de instancia no la he declarado, ¿cómo es posible que no me aparezca aquí un error? Que me diga, oye, que marca guión bajo o modelo guión bajo no existen, ¿qué estás haciendo? Pues muy sencillo. Esto que estamos viendo aquí se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo por detrás? Pues lo que está ocurriendo por detrás es que cuando el compilador se encuentra con esta línea de código y va a proceder a compilar, pues se da cuenta que no está definida la variable de instancia marca, guión bajo. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es declararla en ese momento, ¿vale? ¿De qué tipo declarará la variable de instancia marca guión bajo? Pues del mismo tipo que está declarada nuestra propiedad marca, ¿vale? En este caso un NSString. Y esto mismo lo hará para todas las otras variables de instancia que no están declaradas, ¿vale? Repasamos. Fichero de implementación, me cargo la declaración de variables de instancia que luego voy a convertir en propiedades. Obviamente, si tengo variables de instancia que no voy a convertir en propiedades, pues entonces esas variables de instancia deberé dejarlas, ¿vale? Pero en el caso de tener variables de instancia que vamos a convertir en propiedades, pues directamente podemos definir las propiedades del tirón, ¿vale? En el archivo de implementación, pues no va a pasar absolutamente nada. Voy a tener que seguir haciendo estas asociaciones entre variables de instancia y propiedades, pero el compilador no me va a chillar y me va a dar un error. En su lugar, lo que va a hacer va a ser declarar, ¿vale?, estas variables de instancia bajo demanda. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el resto de mi código no me hace falta, voy a comentar esto, que es del vídeo tutorial anterior, no me va a hacer falta absolutamente modificar nada. Todo sigue igual que en el vídeo tutorial anterior, ¿vale? Y para demostrarlo, pues vamos a ejecutar nuestro código y vamos a ver que el resultado que obtenemos es el mismo, ¿vale? Nos hemos ahorrado escribir un montón de líneas de código y obtenemos el mismo resultado. Bien, la cosa termina ahí. ¿Podemos escribir aún menos código todavía? La respuesta es sí. Xcode nos permite hacer esto. Es decir, directamente sintetizar la propiedad pero sin asociarla con una variable de instancia específica. Es decir, nos permite escribir menos. Ahora bien, si miramos nuestra implementación de la clase, vemos que tenemos un montón de errores. ¿Qué es lo que pasa? ¿La variable de instancia ya no existe? La respuesta es que no. La respuesta es que nuevamente, cuando sintetizamos en este caso la propiedad, pero sin especificar una variable de instancia asociada, lo que hace Xcode es que crea una variable de instancia por nosotros, ¿vale? Y esa variable de instancia que crea por nosotros le va a dar el mismo nombre que a la propiedad. Por tanto, para arreglar nuestro código, no tendríamos más que eliminar el guión bajo de nuestras variables de instancia
y todo volvería a funcionar de nuevo, ¿vale? O sea, la variable de instancia tiene que estar siempre ahí detrás, ¿vale? Y en este caso, como no la especifico, Xcode asume que le voy a dar el mismo nombre a la variable de instancia, ¿vale? Y por tanto, pues, puedo trabajar en la declaración, mejor dicho, en la implementación de mi clase, ¿de acuerdo? Haciendo referencia a la variable de instancia con el mismo nombre que la propiedad. Vamos a ejecutar y vamos a ver si funciona todo. Bien, pues aquí tenéis la ejecución. Nuevamente, todo funciona como la seda, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. ¿Podemos escribir aún menos código? La respuesta nuevamente es que sí. Fijaos, el punto H, para recordar, no lo he tocado, ¿eh? El punto H sigue siendo lo último que dejamos. La declaración de las propiedades y la no declaración de las variables de instancia. Bueno, pues fijaos, voy a hacer una cosa muy chula. Directamente me voy a cargar esto. ¿Vale? Xcode nos permite no sintetizar de manera obligatoria las propiedades. Me voy a explicar. Cuando nosotros definimos algo como propiedad, ¿vale? Xcode asume que nosotros vamos a querer llevar a cabo la síntesis de esas propiedades, es decir, generar sus métodos set y get, ¿vale? Por tanto, en la última versión de Xcode, y para ahorrarnos nuevamente trabajo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que Xcode, si se encuentra una propiedad declarada y luego no se encuentra que está sintetizada, Xcode asume directamente que queremos sintetizarla. Nos ahorra escribir las líneas de código y nos genera igualmente los métodos get y set, tal y como ocurría con el primer método que hemos visto, ¿vale? Por lo tanto, el no poner el synthesize o ponerlo da igual, ¿vale? En este ejemplo concreto que estamos viendo. Los métodos get y set se seguirían generando y estarían ahí, los podríamos usar. Sin embargo, fijaos que hemos obtenido errores, ¿vale? En este caso, ¿estos errores a qué se deben? Pues se deben a que cuando Xcode por detrás lo que hace es asociar la propiedad con la variable de instancia, ¿vale? Pues la variable de instancia que él genera automáticamente cuando se lleva a cabo esa asociación, pues la nombra con el guión bajo delante del nombre de la variable de instancia, ¿vale? Fijaos que digo, por eso quizás habréis visto en unos sitios las variables de instancia con el guión delante, en otros sitios con el guión detrás, en otros sitios sin guión, y eso pues al principio pues resulta un poco lioso, ¿vale? Bueno, pues en este caso, colocando el guión bajo delante, pues estaría accediendo a la variable de instancia que Xcode ha creado por nosotros bajo demanda, ¿vale? Para almacenar los valores de marca, modelo, matrícula, precio y kilómetros. Y de nuevo, pues todo volvería a funcionar a las mil maravillas. Si le damos a ejecutar, pues podéis ver cómo los resultados siguen siendo los mismos que obtuvimos con el primer videotutorial de propiedades. Bueno, pues a lo largo de esta serie de videotutoriales de propiedades, pues hemos, en primer lugar, entendido qué es una propiedad, para qué sirve, cómo se declara, cómo se sintetiza, etcétera. Hemos entendido también todo lo que hay por detrás de las propiedades, es decir, realmente lo que está pasando. Tenemos nuestra variable de instancia, nuestra propiedad, apuntan a un mismo objeto, tengo varias formas de referirme a ese objeto, vía la propiedad o vía la variable de instancia desde dentro de la clase. Hemos visto, pues por ejemplo, la palabra reservada self, que utilizada dentro de una clase sirve para hacer referencia a sí misma, es decir, a las variables de instancia o a los métodos de sí misma. Y finalmente, pues hemos visto tres formas de ahorrarnos trabajo a la hora de declarar propiedades. Desde la más verbose, ¿vale? La que utiliza más código, a la más escueta, que es esta última que hemos visto, donde ni siquiera hace falta poner sintetizar. ¿Cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación ahora que estáis empezando es que utilicéis la forma más verbosa de declarar propiedades o alguna de las intermedias que hemos visto, ¿vale? Para que todavía sepáis qué es lo que está pasando detrás del escenario, ¿vale? Cuando vayáis cogiendo más soltura, pues podéis llegar a trabajar con propiedades
tal y como hemos enseñado en esta última parte del vídeo tutorial. Muy bien, pues espero que os haya sido útil.